¿Me lo puede mostrar, por favor? Pero si ya habíamos quedado de acuerdo. Oiga, una pregunta. Esperen, una pregunta. Este es un mini debate entre los dos, entre Rafael y no. ¿No? No. Lo que pasa es que él me hizo una pregunta, Max. Él me hizo una ¿Puedo pregunta decir algo? Y yo se la contesté. Ahora yo le pregunté que me muestre con Biblia dónde dice iglesia evangélica. No se lo voy a mostrar. Porque nunca. Él decía claro, que no existe la palabra papa en la Biblia. Ninguna persona puede demostrar que la iglesia era católica ni evangélica. Eso no se puede mostrar con Biblia, como tampoco se puede mostrar el tema del papado. Oye, se puede mostrar, ¿el evangelio señor? ¿Qué es? Se puede mostrar Rafael, déjame ese señor a mí. Señor protestante o evangélico, hermano separado. ¿Cómo se llama usted, Rodrigo? ¿El hermano evangélico? Max. ¿Cómo se llama el evangélico? El protestante, ¿cómo se llama? Hermano. Acaba de entrar Rodrigo Calvo. Bienvenido, hermano. Saludos, Rodrigo. Saludos. Mira, le voy a decir algo al señor protestante que está hablando. Jesucristo nombró a Pedro como el papa de la iglesia, como el pontífice. Ahora, usted va a decir, ¿pero en qué parte lo nombra pontífice? Ahora, le voy a decir una cosa a usted, señor. La esencia del pontificado, del papado, no está en la terminología. Si nosotros al Papa Francisco, si nos da la gana, no le decimos papa, le decimos obispo de Roma. Al Papa tiene diferentes títulos, le podemos decir el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. La Iglesia Católica ha tenido 264 obispos, o sea, papas, es lo mismo. Si yo quiero no le digo papa, le digo obispo, es lo mismo. El Papa es el obispo de Roma y el obispo de Roma es el Papa. Y la Iglesia Católica tiene una asociación apostólica de 264 obispos y todos son sucesores de San Pedro. San Pedro fue el primer obispo de la Iglesia Católica, el primer obispo de Roma. Usted dijo hace un rato, se ve que usted desconoce la historia, señor evangélico. Usted dijo, no existe ningún escrito que demuestre que San Pedro, ¿qué fue lo que dijo? Que Pedro era obispo, era el líder. Señor, le voy a decir una cosa, si yo debatiera con usted este tema, usted sale aplastado de ese tema. Más de 20 padres de la iglesia. Déjeme terminar. Y tengo todos los documentos patrísticos de todos los padres de la iglesia que dicen que Pedro era la cabeza de la iglesia y el fundamento de la iglesia. Y usted dijo hace un rato que no existen pruebas históricas y yo tengo todas las pruebas históricas. Entonces yo creo que a usted le hace falta estudiar historia, señor. Un problema de hipoacusia, me parece, porque no está escuchando lo que dice. Sí, estoy escuchando. Ahora déjeme terminar. Usted habló, espérese, señor. Señor, déjeme hablar. Usted habló demasiado. Ahora déjeme que yo termine. No he terminado. Jamás se autoproclamó papa y nadie. Señor, le voy a contestar esa pregunta. Señor, lávese los oídos. Yo dije, la esencia del pontificado no está en la palabra. ¿Sabe qué es el pontificado? Lo voy a explicar. El pontificado es el ministerio de pastor supremo de la iglesia con autoridad de dirigir a la iglesia. Jesucristo le dio a Pedro, a San Pedro, el ministerio de pastor supremo, y de eso hay pruebas bíblicas y pruebas patrísticas. ¿Qué importa que no le haya dicho papa? La palabra papa o la palabra pontífice es una palabra que la iglesia católica, señor, deje hablar. Usted no le enseñaron en educación que cuando una persona habla, la otra se tiene que callar. ¿Usted no le educaron? ¿Su mamá no le educó cuando era niño? Gracias. Usted ya habló demasiado. Yo acabo de entrar al chat. De hecho, no voy a estar mucho porque yo vengo de trabajar y vengo cansado. Ahorita me salgo para que entre otra persona. Ok, bueno. Sea un poco educado y escúcheme. Señor, deje hablar. En primer lugar, le voy a decir una cosa. ¿Qué importa que Jesucristo no le haya llamado, no le haya dicho papa o pontífice? La palabra pontífice o la palabra papa es una palabra, una terminología que la Iglesia Católica usa para hablar del ministerio que Jesús le confió a San Pedro. Así que eso de que, ¿en qué parte de la iglesia la palabra papa? Es una estupidez, una tontería lo que está diciendo. Y hay pruebas bíblicas históricas de ese ministerio. Y la palabra papa sí está en la Biblia. Y la palabra papa sí está en la Biblia, significa padre. Estoy de acuerdo que lo inventó el catolicismo, estoy de acuerdo contigo. ¿En qué cosa? ¿En qué cosa? En que eso lo inventó el catolicismo. No. La iglesia no inventó el pontificado, inventó la terminología. Por eso la inventó. Le voy a dar un ejemplo. Estoy de acuerdo que la inventó, estamos de acuerdo. No, el pontificado no. La terminología sí, la palabra sí. El pontificado. Le voy a dar un ejemplo. Escúchame, sin salirme del tema.
El purgatorio está en la Biblia, pero la Iglesia Católica usa la palabra purgatorio para referirse al purgatorio, y la palabra purgatorio no está en la Biblia. La palabra purgatorio la Iglesia Católica la usa y no está en la Biblia, pero sí está en la doctrina, es lo mismo. La palabra pontífice no estará en la Biblia, pero la palabra, pues eso no importa, es una palabra que la Iglesia usa para hablar del ministerio de Pastor Supremo, que sí está en la Biblia. Ahora me entiendes. Pero la inferencia niega el texto. La inferencia de que me estás explicando niega la Biblia. ¿Qué diferencia? La inferencia. ¿Cuál diferencia? ¿Cuál diferencia? Lo que me acaba de decir es una inferencia. Lo que me acaba de decir del acto del papado, del pontificado y del purgatorio son inferencias que niegan textualmente lo que la Biblia dice. No, yo no digo eso. No ponga palabras en mi boca que yo no he dicho. El pontificado está en la Biblia. Que la Iglesia use la palabra pontificado para referirse a ese ministerio, el cual sí está en la Biblia, es otra cosa. El ministerio está en la Biblia. ¿Qué importa que se le puede llamar pontificado, se le puede llamar obispado, le puede llamar como usted quiera, pero el ministerio está en la Biblia? Eso se le llaman inferencias. Cuando la inferencia niega el texto, llámele como usted le dé la gana. El pontificado está en la Biblia. Y ahora, usted dijo, déjeme leerle algo para terminar, para pasar a usted, déjeme decirle algo. Usted había dicho que no habían escritos históricos que hablaran del pontificado de San Pedro. Sí hay, y muchos. Usted dice que a usted le falta estudiar, amigo. Le voy a leer algo. Escuche. Orígenes de Alejandría, en el siglo II, padre de la iglesia, discípulo de los discípulos de los apóstoles. Dijo en el siglo II, y Pedro, en quien se construye la iglesia de Cristo, contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán. Mírenlo a Pedro, el gran fundamento de la iglesia, la más sólida de las piedras sobre la cual Cristo construyó su iglesia. Orígenes de Alejandría, un historiador, erudito, teólogo. Pero de ahí entonces, a que refute Orígenes. Entonces se retracta de que usted dijo que no habían escritos que hablaban del primado de Pedro. ¿Se retracta, señor? ¿Se retracta? Pero contésteme la pregunta. Lo que dijiste está mal. Me está haciendo una pregunta. Aquí dice que eres fundamento de la iglesia. Aquí está hablando del pontificado. Señor, aquí está hablando del pontificado, sin usar la palabra pontificado. Pero obvio, inventas una palabra y la metes en un texto que no existe. Eso se llama falacia. Señor, ¿qué es el pontificado? ¿Usted sabe el significado de esa palabra, pontificado? ¿Qué es pontificado? ¿Qué es pontificado? ¿Me va a contestar o no me va a contestar? Pero te lo acabo de decir, es un invento católico. ¿Qué es un invento católico? ¿Qué es un invento católico? El pontificado es un invento católico. Ahora, una pregunta, ¿que Pedro es el fundamento de la iglesia, es un invento católico? ¿Es un invento de los historiadores, sí o no? El fundamento de la iglesia es Cristo. ¿Ah? El fundamento de la iglesia es Cristo, la piedra angular es Cristo. Nadie está diciendo lo contrario. Sí, Cristo es la piedra angular y Cristo, que es la piedra angular, puso a Pedro como la piedra de la iglesia, el fundamento. No hay otra. Mira, escúchame. Si yo soy un arquitecto, si yo soy un arquitecto, escúchame, si yo soy un arquitecto, si yo soy un albañil y yo estoy construyendo un edificio, yo voy a poner una piedra, ¿verdad? Como un fundamento. Eso fue lo que hizo Cristo. Una pregunta histórica para Pedro. Esta es una pregunta sencilla. A ver, hágame la pregunta, hágala. ¿Quién era más autoridad en la iglesia de los primeros 20 años? ¿Pedro o Santiago, hermano de Jesucristo? San Pedro. Bien. Ningún Santiago, hermano, ni que 8 cuartos. ¿Podríamos leer Gálatas, por favor? Yo le puedo dar a usted más de 50 citas bíblicas donde le muestra la autoridad de San Pedro, señor. Usted me puede leer Gálatas, yo le puedo leer más de 50. 11, pero no se las voy a leer porque hay gente también aquí en este panel que quieren hablar, que no solamente vamos a hablar usted y yo. Cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté cara a cara a él, Pablo, pues antes que llegara de parte de Santiago, comían con los gentiles, pero una vez que empezó a evitarlos y a apartarse de ellos por miedo a los incircuncisos. Sí, yo eso me lo sé de memoria. ¿Qué quiere decir usted con eso? ¿Qué quiere dar a entender? Que tú fabricas una figura de un superpastor. ¿Y quién dice que el pastor supremo de la iglesia no se puede equivocar y no le pueden llamar la atención? Pero no es una equivocación, se pone bajo el ala de Santiago, mi estimado. ¿Quién dice, caballero, quién dice que el líder de la iglesia tiene que ser perfecto y no se puede equivocar? ¿Quién le dijo usted eso? El señor está haciendo unas falacias. Bueno, señor, escúcheme. No solamente yo y usted vamos a hablar, vamos a pasar a otro panelista para que hable. Adelante. Si me permiten. Max, con decirte que dice que la palabra católica no significa universal. Perdón. Ese señor dijo eso. El señor es un ignorante. Un ignorante completo. ¿Me permiten hablar? Dejen que hable Rodrigo. Dejen que hable Rodrigo. Dejen que hable Rodrigo Calvo. Rodrigo, adelante.
En primer lugar, Rodrigo Holguín dice que el único fundamento es Cristo, pero si vamos a la misma Reina Valera, Apocalipsis 21:14 dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, el mismo Jesús, que es el fundamento, pone 12 fundamentos, y lo dice Apocalipsis. Ahí no hay contradicción. Lo que pasa es que como no leen la Biblia completa, pues Rodrigo, leen lo que les conviene a esta gente. Claro, lo que les conviene. Ahora, la otra diferencia, Efesios 4, por ejemplo, nos habla de 5 ministerios bíblicos, que son apóstoles, sí, que son los 12 apóstoles que tenemos actualmente. Tenemos profetas, pastores, que son los sacerdotes, tenemos evangelistas, que son los misioneros, y tenemos los maestros, que son los catequistas. Si uno mira, la iglesia evangélica tienen pastores y evangelistas, pues, asumiendo que Gary Lee que son un falso ministerio, no hay también, más, que nadie los nombró. Pero le faltan los demás ministerios, no los tienen, no tienen 12 apóstoles, no tienen nada de esto. No tienen sacerdotes en primer lugar tampoco. Por otro lado, claro. Entonces, Rodrigo, la otra falacia, perdóname, Max, la otra falacia es que él dice, en ninguna parte de la Biblia dice Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Cuál es la falacia ahí? Lo que pasa es que a partir de 1521 con Lutero comenzó una tradición de coger una Biblia y sacar un nombre de la Biblia para ponerles a la iglesia que ellos fundan. Entonces dicen, ve, mi iglesia es bíblica porque vea, acá dice testigos de Jehová. Entonces aquí dice en mi iglesia un letrero que dice testigos de Jehová. Isaías capítulo 41, donde Dios dice, ustedes serán mis testigos, se dio la cara a los testigos de Jehová el nombre. Entonces, y es unicitario. Perdón. Ni siquiera creen en la Santísima Trinidad. Bueno, adelante, Rodrigo. Sí. Bueno, entonces dicen, mi iglesia es la iglesia de Pentecostés, es la iglesia pentecostal porque en Pentecostés se fundó la iglesia y hablaban lenguas. Y vamos a mirar en Hechos 2, y resulta que los apóstoles hablaron lenguas humanas que todos podían entender. No salieron hablando en Pentecostés todos balbuceando ahí, como hacen los universitarios. Entonces, ahí uno se da cuenta que son movimientos falsos. En cambio, la iglesia católica, apostólica y romana no tiene nombre. O sea, eso, con la forma que la llamamos, no es el nombre, son las características de la iglesia de Cristo. Usted va a una parroquia católica y nunca va a encontrar un letrero que diga Iglesia Apostólica, Católica, Apostólica y Romana. No va a encontrar, porque la iglesia no tiene nombre, son solo características. Encuentra nombres como Parroquia Jesús Resucitado, Parroquia Nuestro Divino Pastor, etcétera, pero nunca va a encontrar un título, un letrero que diga Iglesia Católica Apostólica Romana, porque no tenemos nombre. En cambio, uno va a una iglesia protestante y lo primero que uno encuentra, y eso que ellos dicen que las iglesias no son edificios, pero a sus edificios les ponen nombre, los bautizan con un letrero que dice Iglesia Pentecostal Unida de Unitario. ¿sí? O Iglesia Evangélica Jehová es mi pastor, ¿sí? Son nombres que ellos les ponen sacados de la Biblia. Y si vamos a la Biblia, tampoco era costumbre de Jesús de los apóstoles coger una Reina Valera y buscar un nombre para ponerle a su iglesia, porque nunca se lo puso. Entonces, aquí vemos cómo se descubre la falacia. Ahora, otra forma de descubrir la falacia. Tengo como 10 puntos para refutarte, Rodrigo. Perdón, Rodrigo, calmadito, relájate. Otra forma de refutar la falacia protestante de que el nombre católico no está en la Biblia, ya dijimos, no es un nombre, pero además, Hechos 4:18 está en la palabra katholú, que significa universal, ¿ok? Todo lo completo, lo entero, está en griego koiné. De hecho, la palabra católico no es una palabra en español,
una palabra que viene del griego. Y eso es lo que ellos ignoran. Ellos creen que la Biblia fue escrita en español, tal cual como la tienen, y que Jesús, cuando iba subiendo al cielo, les dijo a los apóstoles: hey, tengan la Reina Valera, y ellos la recibieron y venía así en español y todo, pero ignoran que eso venía en idiomas originales. La palabra catolú o católico en español sí existe en la Biblia. Además, la Biblia nos habla de la iglesia de Roma, la iglesia de nuestra sede, la de Roma. ¿Dónde encontramos eso? En Romanos 1:7, la iglesia de Roma. Y toda la carta a los romanos fue escrita de Pablo hacia nosotros. También está la carta a los corintios, que corresponde ahí a lo que llamamos la iglesia católica griega. También la de los gálatas es la católica siria, universal siria, de Siria. La de Efesios es la greco-católica maronita, ¿sí? La de Filipenses o de Filipo, ubicadas geográficamente, hoy se le llama, no es el nombre, se le llama católica ortodoxa griega. La de Colosas, la de Colosenses, hoy se le llama católica bizantina, y igual la de Tesalónica se le llama católica ortodoxa. Rodrigo, un paréntesis. No, espera, por favor. Entonces, en la Biblia no era la división por denominaciones como hacen los protestantes. En la Biblia, la iglesia de Cristo estaba dividida por regiones. Y si uno va a mirar la historia milenaria de esas regiones, ¿qué iglesia ha estado ahí presente desde el siglo I hasta hoy? La iglesia católica, nada más, solo la iglesia católica. Ahora, si ellos pueden mostrar, por eso es que ellos dice no que la mostró Constantinos. A ellos no les gusta la historia, ¿sí? Porque si uno les va a decir, muéstrenme en qué parte, porque dicen, nosotros somos la iglesia de Antioquía, muéstrenme la sede de la iglesia pentecostal unida, ¿sí? En Antioquía, en los primeros siglos del cristianismo, o en el siglo XV, o en el siglo XVI, o en el siglo XVII, o en el siglo XVIII, no está. Es más, hasta hoy en día no existe ninguna iglesia pentecostal unida en Antioquía. Milenariamente, por 2000 años, esas zonas han sido profundamente católicas, cristianas católicas. Por eso uno les puede decir, bueno, ¿dónde está la iglesia católica en Gálatas? Pues uno simplemente ubica las sedes milenarias en Galacia de la iglesia católica y puede encontrar la dirección y el teléfono. No les dice, muéstrenme la dirección y el teléfono de la iglesia pentecostal, de la iglesia mormona, de los testigos de Jehová, de los pentecostales trinitarios, de los Está bueno que me den los mismos un paréntesis. Sí, Rodrigo, un segundo. Rodrigo, un segundo. A los dos, Rodrigo. Espera, un momento, tranquilo, Rodrigo. Ok. Un paréntesis muy importante. Este señor Rodrigo Holguín, el evangélico protestante o hermano separado, como le quieran llamar, este señor no sabe, por ejemplo, por qué de las 13 cartas paulinas la carta a los romanos está colocada en primer lugar. Si cronológicamente hablando, la carta a los romanos no fue la primera carta que escribió San Pablo, fue la primera carta a los tesalonicenses. Esa fue la primera carta de las 13 que escribió San Pablo a principios de los años 50. No fue la carta a los romanos, no está en orden cronológico. Las cartas de San Pablo están colocadas en la Biblia de forma estratégica, en el orden de importancia, porque la iglesia de Roma siempre fue la más importante y fue el centro de la cristiandad, y por eso la carta a los romanos está colocada en primer lugar entre las cartas de San Pablo, y no la carta a los tesalonicenses, que cronológicamente hablando fue la primera que se escribió. ¿Y quién fue que puso la carta a los romanos en primer lugar? La iglesia católica en el año 382, pero eso usted no lo sabía, señor Rodrigo Holguín, así que le digo un dato histórico para que usted se eduque, señor. Robert, pero eso es falacia de principio. Robert, pero haces afirmaciones sin antes haber demostrado tus afirmaciones. Es fácil hacer afirmaciones. Mira, yo podría hacer lo mismo. Señor, yo tengo las pruebas. Podría hacer la misma afirmación que tú, y caería en la misma falacia de petición de principio. Yo podría hacer la misma afirmaciones que hizo Rodrigo
en sentido inverso, podría hacer las mismas afirmaciones que haces tú, yo y a tengo, eso se le llama falacia de petición de Yo tengo principio. todas las pruebas de Pero eso. hacer afirmaciones categóricas, hablar 10 minutos, 15 minutos, que se habló Rodrigo, hablar 15 minutos y haciendo afirmaciones, así es fácil, obvio, cualquiera lo puede hacer, y caería en la misma falacia de petición de principio. Yo tengo todas las pruebas de eso, conmigo no hay ningún problema. Pero eso sigue siendo una falacia hasta que no lo demuestres, mi estimado. Rodrigo Calvo, para mí es muy fácil hasta que tú no lo demuestras, claro. Pero sí, pero dices muy fácil y empiezas en una exposición lineal. Hay gente como usted que aunque se lo muestre no van a creer. Sí, pero sigue siendo mira, cuando tú me dices yo lo podría demostrar, pero no lo haces, pero creo que me toca hablar a mí. Todos son católicos excepto yo, así que habla los católicos, habla el protestante, tranquilamente. Así que voy a tomar más o menos entre 10 y 15 minutos, que fue lo que se tomó Rodrigo. Me imagino que tengo el mismo tiempo, el mismo igualdad de derechos, ¿o no? Qué bárbaro. Me imagino, ¿o no? Bueno, y nos dice que hable, hermano, la Iglesia muestre, Bien, hermano. En primer lugar, mira. Hable y muestre la estructura jerárquica de su denominación. Exactamente. Los orígenes históricos de su iglesia. Desde hace tiempo estoy esperando, para un poco. Nunca da argumentos. Para un poco. Para que una iglesia sea reconocida como bíblica, independientemente del nombre, para que una iglesia sea reconocida como bíblica, tiene que estar afiliada a las cartas escritas por los apóstoles. Y acá parte el primer principio, que es la Biblia la máxima autoridad. Gálatas 1.6. Gálatas 1.6 al 1.10, Pablo establece que si alguno predica un evangelio distinto, trae una verdad distinta de la que ellos anunciaron, sea anatema. Todo lo que Rodrigo afirma, que supuestamente lo hizo la Iglesia Católica, termina siendo un evangelio distinto. La charla que empecé con Rafael, hablando de qué era la palabra papa, según ostenta la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Según ostenta el oficio, no tiene nada que ver con la iglesia del primer siglo, no tiene nada que ver con la Biblia. Por lo tanto, es otra doctrina distinta, es una doctrina totalmente distinta. En el siglo I y el siglo II, la iglesia definió lo que era la doctrina, la iglesia baluarte de la verdad. Entonces, si alguno transgrede lo que Pablo dijo y enseña algo distinto a lo que Pablo dijo, Gálatas 1.8, a un ángel del cielo, predica un evangelio distinto del que ya fue anunciado, sea anatema. Entonces, cuando me traen una verdad distinta y me traen un papa, me traen un pontificado, me traen una serie de analogías, me fabrican la palabra, me fabrican una palabra, porque me fabrican la palabra universal y colocan cualquier palabra en la Biblia para ser universal, cuando no tiene nada que ver la palabra romana, la palabra católica, con la palabra bíblica, cristiana, y si podemos decir, la Biblia dice la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor, y se le puso como sobrenombre iglesia cristiana, pero en ninguna parte se le llamó ni evangélica, ni católica, ni romana. Ninguno de estos tres nombres se usó. Entonces, el nombre que se le puso como un sobrenombre fue la palabra cristiana, y se le llamó despectivamente como un peyorativo, que significa los pequeños cristos, o los seguidores de Cristo. Pero hacer una afirmación como la que Rodrigo hizo, por ejemplo, muéstreme la iglesia y sus bases. Pero claro, todo está armado. Cuando tú me muestras, él dice, mira, a la iglesia de Efeso, era la iglesia romana de Efeso, pero ese es algo que inventó el catolicismo, es un invento del catolicismo, y me lo nombra y pronuncia la denominación, era la iglesia de Efeso romana. Eso es un invento. A eso se le llama falacia de petición de principio. Entonces, cuando él acusa de falacias, cuando todo lo que está diciendo es parte de una falacia argumental, automáticamente, ¿cómo creerle? ¿Cómo creerle o cómo tomarle peso a lo que él termina diciendo? Cuando finalmente encontramos otra doctrina, me está presentando una doctrina distinta, me está presentando un evangelio distinto, entonces ante eso la puedo descalificar que sea totalmente anatema y maldita, sin ningún problema. Porque si tuviésemos en los primeros 4 siglos, que se le llamó a los apóstoles, se les llamó papa, la iglesia dijo, nosotros somos la iglesia católica romana, nos identificamos como la iglesia católica romana, y fíjate la falacia que utiliza. Rodrigo utiliza la falacia del cartel, ¿no es cierto? Va a decir, nosotros no tenemos cartel, pero cuando le pregunta a cualquier persona, desde el papa actual hasta el más nuevo, ¿a qué denominación perteneces tú? ¿A qué iglesia? A la iglesia católica romana. O sea, no importa que no me muestres un cartel, Rodrigo, cuando en realidad todo tiene un cartel puesto en sus labios tienen un cartel.
Si me dice, bueno, la iglesia pentecostal, mira, fíjate cómo justifica la iglesia pentecostal decir que es pentecostal, porque está la iglesia de Pentecostés del Espíritu Santo. Entonces seguimos hablando de nombres que se le ponen. Como si nosotros somos relacionados con la iglesia de Corintios, somos relacionados con la iglesia de Roma. Fíjate la falacia. Me dicen, nosotros somos la iglesia de Roma, unas cartas escritas a nosotros. A nosotros. No, la carta de Roma, si lees lo primero, el inciso del versículo 1 al versículo 7, está escrita a judíos y gentiles que vivían en Roma, que habían creído en Cristo. Entonces, ¿cuál es el requisito para que alguien sea cristiano según la Biblia? Es haber creído en Cristo. ¿Cuál es la organización que la Biblia da desde el apostolado hasta el maestro? En ninguna parte se estableció el ministerio del papado, en ninguna parte. Eso no existe. En ninguna parte se estableció el super, ¿cómo es que decía Roper? Roper me decía, el super pastor o el pastor ultramayor, cuando la Biblia dice que si alguno quiere hacerse mayor es el que sirve a los demás. Yo no dije ultramayor, señor. La palabra obispo, usted está diciendo la palabra obispo, y es un mentiroso. Cuando sea tu turno me refutas, tranquilo. Pues esto es un mentiroso. Sea tu turno, pero cuando sea tu turno me refutas. Ah, bueno, mentiroso. Adelante, siga. Cuando sea tu turno, mentiroso. Entonces... Perdóname, Rodrigo, ¿puedo hacerte una sencilla pregunta? Es una falta de respeto, bueno, palabras si me equivoco que yo no he dicho. Eso sí es una falacia. A Rodrigo Holguín para que siga con su exposición. Él nos dice que para que la iglesia sea bíblica, debe predicar, según Pablo, muy claramente, y eso es correcto, debe predicar el único y verdadero evangelio que le fue enseñado por Jesucristo a los apóstoles y que predican los apóstoles. ¿Nos puedes decir cuál es ese único evangelio del cual no debe avergonzarnos y que es poder de Dios? ¿Nos lo puedes decir, por favor, para ver si tu iglesia es la verdadera? ¿Cuál es el evangelio? Pero de manera textual en boca de Pablo, dice. Romanos 8:10, 10:8, disculpa. Entonces, ¿qué dice? Cerca de ti es la palabra y en tu boca y en tu corazón. Escucha bien. Esta es la palabra de fe que proclamamos. Acá Pablo nos va a decir en los versículos siguientes cuál es la palabra de fe que ellos proclamaban. Que si confiesas que tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Todo aquel que crea en el nombre de Él no será confundido, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor para todo rico lo que le invocan. Y continúa. ¿Y cómo invocarán en aquel no han creído? ¿Y cómo creerán sin que no hayan oído? ¿Y cómo creerán sin que les predique? ¿Y cómo predicarán sin que fuesen enviados? Como dice la Escritura, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. De Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a la predicación? Por tanto, la fe viene por la predicación y por la predicación de la palabra de Cristo. Ahí tienes de manera textual en boca del apóstol Pablo cuál era la palabra de fe que ellos proclamaban. Si crees en tu corazón y le confiesas, serás salvo. Fíjate que es muy distinto a lo que nos ofrecen ustedes los católicos. El catolicismo ofrece, primero tiene que introducirse al catolicismo, hacer el bautismo, y estamos hablando de una salvación por obras, cuando dice la Biblia que no es por obras, sino es por gracia. Las obras son un resultado de esa salvación, y no las obras me llevan a la salvación. Son dos evangelios distintos. Son totalmente distintos. Uno que es anatema, que es por obras, y el otro que es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Ustedes predican a Cristo crucificado, como lo hacemos nosotros. Pero si te lo acabo de leer. O sea, no. Ustedes predican otro Pero te lo acabo de leer, Rodrigo. O sea, Romanos la pregunta es puntual. ¿Ustedes predican a Cristo crucificado como lo hacemos los católicos? Pero escuchemos la cosa, ¿qué parte si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo? ¿Qué parte que Dios le levantó de los muertos no entiendes que eso incluye la crucifixión? Ahí dice serás, no dice eres salvo. Dice serás. Por eso te pregunto. No todo el que crea será salvo. O sea que lo que ustedes predican es una confesión de que... Lo que dice Pablo, lo que enseñó Pablo, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, punto. Ese es el evangelio que ustedes predican. ¿Me permiten? El que Pablo dice, el que ellos proclamaban. Esta es la palabra de fe que nosotros proclamamos o predicamos en Reina Valera. Esta es la palabra de fe que ellos predicaban.
Ahí la tienes textual, los versículos siguientes. El señor, del verso 9 en adelante. el señor Rodrigo Lin está enseñando un evangelio anatema, porque usted dijo hace un rato que la Biblia... O sea, que lo que Pablo dice es anatema. No, le voy a decir que es anatema lo que usted dijo. Déjeme hablar. Pero yo cité lo que Pablo dijo. Señor, usted parece una cotorra eléctrica. ¿Dónde se desenchufa usted, señor? Lo que Pablo dijo. Señor, ¿dónde se desenchufa usted? Pues déjeme decirle algo. Usted está predicando un evangelio anatema, porque usted dijo hace un rato que la Biblia es la única autoridad de fe. La Biblia no dice eso lo está diciendo usted. Creo eso es un evangelio anatema. Pero si mismo Gálatas lo firma. Gálatas lo firma. Entonces no sabe leer, me parece. Usted no entiende la Biblia. No, la Biblia no enseña que la Biblia es la máxima autoridad. La Biblia no enseña eso. Eso es un evangelio anatema que está enseñando usted. Pero eso fue escrito, ¿dónde fue escrito eso? Eso es un evangelio anatema que está enseñando usted, señor. Max, déjame responder, por favor. En primer lugar, la misma Biblia no dice que ella es la autoridad máxima, sino que exactamente no dice eso. La iglesia es la columna y el fundamento de la verdad, no la Biblia. No la Biblia. La iglesia. Entonces ya es un evangelio anatema. Es un evangelio anatema. Él coge Romanos, lo más gracioso, una carta dirigida a nosotros, la iglesia de Roma, para decir que ellos son la iglesia de Cristo, y encima de eso comienza a leer a partir del versículo 9, sin tener en cuenta que el 8 lo que está hablando es de la predicación, no del 8 de confesar vocalmente que Jesús es el Señor y que yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. De hecho, eso no existe en la Biblia. Ni Jesús ni los apóstoles ponían a los nuevos creyentes a hacer semejante oración. Eso se lo inventó Bill Bright en 1942. Pero además, tremendo, hermano, para demostrarle con Pablo Biblia, miente, entonces, cuál es el verdadero evangelio, que es poder de Dios, que él dice que es esa de Romanos 10:8, yo le voy a mostrar que no, que ellos están predicando otro evangelio. Por eso le hice esa pregunta. Dice, vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, desde el 18 hasta el 24. ¿Para cuál es ese evangelio que es poder de Dios? Mírenlo, allá se fue. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Lo estoy leyendo en la Reina Valera. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, esta predicación es la locura. O sea, es algo ilógico. ¿Por qué? Porque los judíos piden señales, son milagreros como los pentecostales, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y termino con esta que es Gálatas capítulo 3, versículo 1, para demostrar que este señor en su iglesia predican otro evangelio distinto al que predica la iglesia bíblica, que es la iglesia católica. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces vemos claramente que aquí la Biblia nos enseña que la única iglesia que predica el evangelio, que es poder de Dios, del cual no nos debemos avergonzar, es Jesucristo crucificado. No decir que si confiesas con tu boca y recibes al Señor en tu corazón, ya eres salvo siempre. Otra cosa también, Rodrigo. También San Pablo dice, de nada me quiero gloriar sino de la cruz de Cristo. Están negando la palabra de Pablo. Señor, una pregunta, ¿quién está dirigiendo este chat?
Pero están negando las palabras de Pablo, literalmente. Señor, Rodrigo, cállese la boca, señor, cállese la boca, deje hablar, yo voy a hablar. Porque cada vez que yo hablo, usted mete su cuchareta. Si le vas a hablar así, hablarle así a tu hijo. A mí no me hables así. Cállese a mí no me hables así. No, a mí no me hables así. este chat? No me hablas así. Si quieres hablar conmigo, me respetás. Apáguenle el micrófono a este sectario. Si vas a mandar a alguien a callar, porque cada vez que yo hablo, se mete su cuchareta. Apáguenle el micrófono. Voy a hablar. No, pero y no me voy a hablar así a tu hijo. En primer lugar, hablarle así a tu hijo. A mí no me hables así. A mí no me hables así. Cállese la boca, yo voy a hablar. No me hablas así. A mí no me hablas así. Bueno, usted me va a respetar a mí. Bien, entonces yo voy a hablar, ganaste el respeto. Yo voy a hablar y usted no me va a interrumpir. Si vos me respetas. No, yo te voy a respetar si vos me respetas. Usted no me está respetando. Primero, ¿me respetas? Oiga, cierre el micrófono a este señor, que yo voy a decir algo y no quiero que hable. A mí no me hablas así, para un segundo. Anda a hablar así a tu hijo. A mí no me hablas así. ¿Con qué quieres que estabas hablando? Tenías que ser sectario, ¿verdad? No, pero a mí no me hablas así, para un poco. A mí no me hablas así. No, eres un sectario. A mí no me hablas así. Hermano, a ninguna persona se habla así. Cállenle la boca a este sectario, que yo voy a hablar. No, en primer lugar, respetame. No, te estoy demandando respeto. Cuando se calle la boca este sectario, yo voy a hablar. Pero en primer lugar, respetame. A mí no me hablas así. Si vos le decías a una persona en un debate, me dice vos callate la boca. Bueno, me dice cuando termine para hablar. No, a mí me respetás. Si querés hablar conmigo, me respetás. Si no, no hablas conmigo. Usted me va a respetar a mí. Si querés hablar conmigo, me respetás. Si no, no hablamos nada. Se acaba la conversación. ¿Quién apaga el micrófono a este sectario, por favor? ¿Quién es el dueño de este chat? ¿Quién es el dueño de este YouTube? ¿Me vas a respetar o no? El micrófono a este sectario. ¿Me vas a respetar o no? Aclarame eso. No tengo ningún respeto. Hacia ningún sectario como usted tengo respeto. Listo. Entonces no hay conversación. Ok, yo no voy a hablar con este sectario. Se acaba la conversación. La conversación se acaba. Se acaba acá. Lárguese, sectario. Lárguese. Contigo se acaba acá. Yo no estaba hablando contigo. Yo no voy a conversar con usted. Pero yo no estaba hablando contigo. Señor, no se dirija a mí. No se dirija a mí. Yo voy a hablar. Yo estaba hablando con el resto. Yo voy a hablar. Este sectario no tiene ningún respeto. Cualquier persona. No podés demandar respeto cuando uno iba a decir algo y se mete la cuchareta este sectario. No podés demandar respeto cuando hablas así a una persona. Tenías que ser sectario, hereje. Tenías que ser sectario. Pero sos un hipócrita. Y usted es un sectario aborto de Lutero. Eso es lo que es usted. Y usted es un sectario aborto de Lutero. Sí, pero eso sigue siendo una falacia de petición de principio. Sectario aborto de Lutero. No eso es usted. Exigirle a la otra persona no tiene ningún respeto. Cuando vos les decís cállate. Le digo que se calle la boca porque usted me está interrumpiendo. Usted no deja que yo hable. El maleducado, eso sí que no tiene educación. Hablar así es maleducado. No, que este sector se calle porque yo voy a hablar. No lo voy a dejar hablar hasta que se calle la boca. Por favor, bárbaro, pero eso es infantil. Si querés ganarte el derecho a hablar conmigo, me respetás. Si no, no hablamos. ¿Ya se cayó? ¿Ya se cayó? Hablemos. Sí, pero si va a hablar conmigo, si quieren que sigan esta charla conmigo, si quieren tener la charla conmigo, porque ustedes son católicos, al menos que quieran hablar de ustedes, me avisen y yo me salgo, ¿eh? Si quieren hablar de ustedes, me avisen y yo me salgo. Lárguese. Bárbaro. ¿El resto está de acuerdo? Lárguese. ¿El resto está de acuerdo? Lárguese porque yo voy a hablar y usted me está interrumpiendo, me está faltando respeto. Pero el que falta respeto a los demás sos vos. No, usted me está faltando respeto porque yo pedí la palabra y usted me interrumpió. ¿El resto está de acuerdo? Si usted no me va a dejar, hablar, váyase. Si usted me va a dejar hablar a mí, porque yo tengo que hablar. Ya, se acabó. Respetémonos como personas. Este señor se va a callar, que parece una cotorra eléctrica. No, gracias. Por favor, pero acá no estás hablando con tu hijo. Es que este señor no tiene ningún respeto. Ese señor no quiere que yo hable porque no quiere que lo refuten. Él no le gusta que lo refuten. Voy a hablar lo que quiera, pero me respetás. Ok. Me respetás. Si querés hablar conmigo, me respetás. Si no, la conversación se acaba. Sí. Llamémonos al respeto fraterno. Tenemos diferentes posturas, pero lo que vemos aquí es argumentarlas. Bárbaro, estoy de acuerdo. Listo. Entonces, aquí ya se planteó que el verdadero evangelio no es lo que estaba diciendo Rodrigo Holguín, sino que es el de Jesucristo crucificado. Y no hay contradicción, simplemente ellos tomaron una palabra, un texto, no lo entendieron bien, no entendieron a qué se refería, y aquí pues Pablo nos aclara cuál es ese evangelio que es poder de Dios. Y el único que lo predica es la Iglesia Católica. ¿Te puedo responder, Rodrigo? Ahora, hay otro elemento, y sí, te voy a decir esto, y ya me puedes responder. Okay. Como bien lo señaló Max, tú comienzas con una falacia diciendo
que hay un principio que la Biblia es la única autoridad de doctrina, de fe, de conducta y de moral. Pero no hay un texto, o a menos que nos los muestres, donde diga literalmente que la Biblia es la única autoridad en materia de doctrina, moral y de fe. De hecho, lo contrario dice la Biblia. Dice que es la iglesia la columna y el fundamento de la verdad, y no la Biblia. ¿Cómo puedes responder a esto, Rodrigo? Bien, en primer lugar, Rodrigo, haces tres cosas. Tomas el texto de Romanos 10, verso 9, a la frase de Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos, la cito textual, y tú dices que eso no es lo que Pablo predicaba, era otra cosa. Entonces, lo que queda sin conocer es cómo es posible que en el evangelio que Pablo predica en los versículos subsiguientes habla de la resurrección de Cristo. Cuando te vas al capítulo 15, la base de la fe cristiana está dada en el capítulo 15 de Corintios, en la resurrección de Cristo, porque si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. El fundamento principal de la fe cristiana está fundamentada en la resurrección de Cristo. Por eso Pablo en la predicación de Romanos 10:9 enfatiza la resurrección. Queda implícito, si lees todo el contexto, hasta allá, hasta el versículo 17, que el centro de la predicación del evangelio es la fe en Jesucristo resucitado de los muertos. Y si murió, ¿cómo murió? Murió crucificado. Murió crucificado, y eso ya lo aclaran los versículos principales, pero el centro del evangelio apunta a la resurrección de Cristo. Ahí apunta, porque la resurrección de Cristo es la muestra magna de la victoria en contra de la muerte. Segundo, tu segunda pregunta es, ¿dónde la Biblia dice que ella es la máxima autoridad? Bien, Rodrigo, en Gálatas, cuando te leo el texto de Gálatas, ¿en dónde que está plasmado lo que los apóstoles enseñaron? Está plasmado en los escritos. Pero bueno, ¿dónde está plasmado? ¿Dónde está esto? ¿Dónde se colocó esto que Pablo dice? Esto fue dado en un escrito a los Gálatas, valga la redundancia. El primer escrito que nace, y según Roper dice que no es en el año 50 que se escribe la carta a Romanos, cuando por lo menos no hay ninguna datación del origen de una fecha puntual, no tienen fecha las cartas. Pero por la trayectoria de cuando empiezan sus ministerios, se calcula entre el año 50 y el año 65 que Pablo escribe y compila todos sus escritos. El primer escrito nace en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, que es la carta que se le envía separando cómo los judíos que creían en Cristo llevaban sus vidas y los gentiles que creían en Cristo. Pablo, hasta el capítulo 18 del libro de Hechos, empieza a establecer toda la doctrina. Hasta el capítulo 23 se le acusa de enseñar, de apostatar de Moisés y de las tradiciones. La iglesia cristiana, hasta por lo menos sus primeros años, su fundamento de fe fue el Antiguo Testamento. Por eso que la iglesia del primer siglo circuncidaba. Vamos. Pero eso fue más a las escrituras. Después, posteriormente, escriben. Aló, buenas, pido la palabra. A ver, señores, Rodrigo, Luis, mira, tú desde un inicio de la conversación has estado hablando, y yo de manera particular, simplemente callé por respeto a escuchar. Ahora, de esta misma manera, así como yo, Rodrigo Alwin, te dejé hablar durante toda la participación y tú eres consciente y los que han estado escuchando también son conscientes, entonces pido respeto. Somos personas mayores y considero que poner una regla o decir, sabes que 3 minutos tú, 3 minutos, creo que cada uno lleva la cuenta, y acá el hermano Rodrigo también está poniendo ahí la pantalla, puede poner también el cronómetro si fuera el caso, Arturo, y de esa misma manera poder ser equitativos, 3 minutos cada uno, 3 minutos cada uno o 5 minutos cada uno, y Arturo, así llevamos la conversación sana. Bueno, dígame, hermano Rafael. Gracias. Ahora habla Max Roper y yo voy a hablar, y no quiero que este señor protestante me interrumpa, ya que él se considera una persona tan respetuosa que dice que lo demuestre. Cállese la boca y no me interrumpa, señor. Voy a hablar yo. Después habla. Rodrigo, voy a hablar yo porque usted ya habló demasiado. Cuando yo termine, Arturo, apáguele el micrófono a este señor. Apáguele el micrófono a este señor. Que le entre Max.
Usted no va a venir aquí a hacer lo que le da la gana, señor protestante. Voy a hablar yo. Usted no va a venir aquí a hacer lo que le da la gana, protestante. Yo voy a hablar. Dijo algo muy importante. Dijo algo muy importante del un segundito. Señor protestante, usted no va a venir aquí a hacer lo que le dé la gana. Usted no es el dueño de este canal, es Arturito el dueño de este canal. Y si él dice que yo voy a hablar, no usted. Sí, usted se va a callar. Así es. Rodrigo Calvo, un segundito, yo voy a hablar, Rodrigo, ¿ok? Rodrigo, por favor, gracias. Déjame que te cierre la idea. No, yo voy a hablar. Rodrigo, déjame que te cierre la idea. Vamos, adelante, Max. Ok, gracias. Arturito, apágale el micrófono a este señor. Sí, ya sabe, ya sabe, que hable el hermano Max, de ahí Rafael, y de ahí consecutivamente. Y si este señor me interrumpe, bótalo del chat, bótalo de acá. Ok, bueno, voy a hablar. En primer lugar, me parece que una falta de respeto que cada vez que yo hable, este señor protestante me interrumpe, es una falta de respeto, me interrumpe porque sabe que él no le gusta que lo refuten. Ha estado hablando como una cotorra eléctrica. Yo entré al chat, vengo de trabajar, casi no he hablado, voy a hablar. En primer lugar, el evangelio anatema que este señor protestante Rodrigo, no sé cómo se llama, unicitario, está diciendo, es que la Biblia es la máxima autoridad. Eso es una mentira del diablo. Esa doctrina es antibíblica y anticristiana. En ninguna parte de la Biblia dice que la Biblia es la única regla de fe, doctrina y conducta. Y si me enseñan un libro, capítulo y versículo que diga eso, me salgo de la iglesia, me hago unicitario. Eso no existe. Entonces, ya que él está diciendo que los católicos inventamos doctrinas, él está inventando una doctrina que es completamente antibíblica y diabólica y satánica. Que la Biblia es la única regla de fe. En primer lugar, la Biblia no cayó del cielo ya hecha, como que los protestantes, que ya cayó del cielo, la Biblia ya hecha, artísticamente encuadernada, como él la conoce ahora. La Biblia fue un proceso en el cual se fueron reuniendo los libros hasta que fue completado en el año 382. Entonces, la Biblia no es la máxima regla de fe, doctrina y conducta. En primer lugar, la iglesia es antes que la Biblia, no la Biblia antes que la iglesia, porque los evangelios, toda la predicación de Jesucristo y los apóstoles fue oral. Ellos no predicaban con una Biblia bajo el brazo, como hacen ustedes los unicitarios, que cargan una Biblia y la ponen bajo el brazo, aunque la Biblia está hedionda, llena de sudor, ¿verdad? Porque si predican ustedes, Jesucristo no, me dijeron por ahí, gracias. Jesucristo no predicaba con Biblias. Ni los apóstoles, no interrumpa, Jesucristo ni los apóstoles predicaban con Biblias, ellos predicaban oralmente, y conforme pasaron los años, se fue poniendo por escrito, no todo lo que Jesús enseñó y dijo, no todo, parte de la enseñanza cristiana, porque parte de esa enseñanza fue transmitida de forma oral y parte fue transmitida de forma escrita. Con eso termino. Arturito, no invites a esta clase de sectarios que faltan el respeto y le interrumpen a uno. Con esto ya me voy para darle la participación a mis otros hermanos católicos, porque ya me voy a acostar aquí en Nueva York, ya es la 1:22 de la madrugada. Cuídate mucho, Arturito, Rodrigo, mis demás hermanos católicos, y al sectario, bye. Buenas noches. Bye. Creo que tengo derecho a réplica, ¿no? Me imagino que nada el derecho a réplica. Sí, pero antes que nada yo quisiera formularte otra pregunta. Tú dijiste que Pablo escribió las cartas y luego él las recopiló. ¿En qué parte? No, yo no dije eso. O que si tú lo dijiste, no lo dije. ¿Escuchaste mal? No, yo escuché muy claramente que él escribió las. Bueno, te repito que escuchaste mal. A las iglesias y que luego las recopiló, y hablaste algo de Gálatas y estábamos pendientes además de que nos mostraras el texto. Pero escuchaste mal, Rodrigo. Que la Biblia así dijiste, así dijo. Fundamento no, me escucharon mal, entendieron mal entonces. Bueno. Mira, Rodrigo, respondo a tu pregunta, porque no la cerré recién, la estaba cerrando, y es el mismo cierre para responderle a Rupert, ¿no? Es el mismo cierre, apunta a lo mismo. Lo que Pablo escribe desde el año 50 hasta el año 65, las cartas, y juntamente con el resto de apóstoles, porque ningún apóstol, ninguna persona se escribió, sino solamente la carta colocada en Hechos, fue lo único que se escribió hasta que Pablo empieza a levantar pluma y letra en Hechos 23, donde se lo acusa de enseñar, de apostatar de Moisés las tradiciones. Estos son los escritos. Hasta el siglo I se compila los últimos escritos. Se compila, ¿qué significa? Se terminan de redactar, se terminan de escribir con los escritos del apóstol Juan. Entonces, lo primero que empieza a transitar en la iglesia y lo que está es el Antiguo Testamento, la base de fe. Biblia otra vez. Después de eso, tenemos la carta
que se escribe en el Concilio de Jerusalén que se incluye en el relato de Hechos 15, otra vez escritos. Después de eso, los escritos del apóstol Pablo, doctrina, escrito otra vez. Y en el mismo escrito, Pablo dice, lo que nosotros enseñamos, que nadie lo contradiga, diciendo, literalmente Pablo, si alguno enseña un evangelio distinto al que hemos enseñado, ¿dónde se enseñó ese evangelio? En los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, se arma esta falacia, de decir, no, la Biblia se compiló allá en el siglo IV. Sí, bárbaro, pero ya estaban los manuscritos, ya estaban los autógrafos, ya estaba corriendo escritura que establecía el marco de fe. Porque si la Biblia no es la máxima autoridad, escucha bien, si la Biblia no es la máxima autoridad, cualquiera hace lo que se le antoja, y es lo que ha estado haciendo por siglo el catolicismo, haciendo las encíclicas, haciendo declaraciones antibíblicas, enseñando cosas que la Biblia no enseñó, contradiciendo lo que los apóstoles escribiendo de forma textual y literal. Por lo tanto, sí se considera el catolicismo una doctrina anatema porque contradice, y ustedes de sus propios labios desautorizan el escrito para tener libertad de justificar todo lo que se escribió post redacción del canon del Nuevo Testamento hasta finales del siglo I. Listo, Rodrigo. Mira, entonces, oye, déjeme hablar tantito, Rodrigo. Soy Rafa. Mira, dale, Rafa. Él está diciendo que la doctrina de la Iglesia Católica es maldita. Entonces, si él cree que Jesucristo es Dios, es concilio de la Iglesia Católica. Si él cree que el Espíritu Santo es Dios, doctrina de la Iglesia Católica. La mayor parte de la doctrina que tienen nuestros hermanos protestantes vienen de la Iglesia Católica, pero eso no se los enseña. Hasta ahora él dijo también. Ajá, exactamente. Entonces él dijo que lo máximo, el corazón de un cristiano es ser muerto y sepultado. Su fe de ellos. Entonces, ¿por qué ellos le niegan a un niño bautizarlo? Porque en Colosenses capítulo 2, versos 11 y 12 dice que muertos y resucitados con Cristo, que es el bautismo. ¿Quién dice que negamos bautizar? ¿Quién dice que negamos bautizar? Tú ese rato me dijiste no nos desviemos al tema del bautismo. Sí, pero vaya. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero lo no tiene nada que ver. El corazón. Rodrigo, es que el corazón, su confesión de fe es lo de Jesucristo, que estuvo muerto y resucitó. Eso es lo que ellos creen. Bueno, pues con el bautismo uno muere y resucita. La primera resurrección es el bautismo. O sea, le estoy dando los puntos que él tocó. Y lo que me agradó de algo que dijo ahorita, bueno, no me agradó, me desagradó, que la doctrina de la Iglesia Católica es maldita. Entonces, si no sabía, la mayoría de la doctrina protestante es de la Iglesia Católica. Nada más si él cree que Jesucristo es Dios, concilio de la Iglesia Católica, el credo de los apóstoles. Pero creo que eso no lo sabe. Eso es lo que yo quería participar. Adelante, Rodrigo. Te respondo, Rafa. En primer lugar, Rafa, te respondo, mira. Dame y te doy, Rodrigo, a ti. Rafa, el que tú digas que el credo de los apóstoles fue creado por los católicos, a que tú me demuestres eso, hay un largo trecho. El concilio. Que tú me digas, pero está bien, pero eso lo dice el catolicismo. No. Es todo lo que, pero es algo que inventó el catolicismo dentro de ellos mismos. O sea, no tiene validez lo que tú me digas, porque son todas inferencias de los católicos. O sea, no tiene autoridad eso. Ahora, una iglesia cristiana se fundamenta en la Biblia. Lo que la Biblia dice, ella es autoridad y convalida a alguien para decir que es cristiano. O sea, cualquier persona puede decir que es hijo de Dios, cualquier persona puede decir que es nacido de nuevo, cualquier persona puede decir que pertenece a la iglesia verdadera, y eso es válido. Pero de ahí a demostrarlo es por medio de las escrituras. Es por medio de las escrituras. Si no puedes demostrar tu fe por medio de las escrituras y contradices las escrituras, tu fe automáticamente queda descartada. Primero los Corintios 15, 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, como dices alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos, pero si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. El tema radical para el contexto histórico de la Biblia es que no se creía en la resurrección de muertos y se ponía en tela de juicio que Cristo hubiese resucitado. Y Pablo termina diciendo,
si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. Por lo tanto, el centro de la predicación del Evangelio es la obra de Cristo que resucita y demuestra haber vencido al mundo. De hecho, si lees primero los Corintios 15, del verso 1 hasta el verso 52, 53, vas a ver que lo que te digo tiene razón. No es una contradicción. El centro del Evangelio es la resurrección de los muertos y creer en Cristo resucitado. Creer que Cristo resucitó, porque si tú crees en todo lo demás, pero no logras creer que Cristo resucitó a los muertos, vana es la fe. Palabra del apóstol Pablo. Por último, yo creo en un solo Señor, déjame un solo bautismo. Rafael, gracias. Okay. Entonces, bueno, aquí vemos varias falacias que ha emitido Rodrigo Holguín. Primero se le pidió una cita puntual donde dijera que la Biblia es la única norma o la norma máxima de fe, de conducta y de moral. Dio una explicación muy bonita, muy romántica e incluso imaginaria, pero no dio ninguna cita que avalara eso. Por el contrario, como vemos aquí en 1 Timoteo 3:15, dice, pero si tardo, dice la Biblia, pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. La Biblia no dice que ella es la máxima y única autoridad en materia de fe, conducta y moral. Dice por el contrario que es la iglesia. Ahí es la primera falacia. La segunda falacia es que ellos dicen, no, estuvieron escribiendo hasta el siglo I y después compilaron todos los libros y en el siglo I nació la Biblia. Bueno, eso es falso, no tiene prueba histórica de eso. Para refutar esto voy a dejar aquí de compartir para que ampliar un poquito más la pantalla. Es que del siglo I, II y III existe esto y otros más libros. Estos son los evangelios apócrifos que fueron escritos siglo I, II y III que no entran en la Biblia. Si fuera como él dice, entonces estos evangelios, por lo menos, aunque sean los del siglo I, que son más o menos estos, estarían dentro de la Biblia de Rodrigo Holguín. Pero el no Didache, ni la Didache, que también es del siglo I. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Él da una explicación romántica y no explica quién los compiló, porque dice, no, Juan terminó de escribir y se compiló. ¿Quién los compiló según él en el siglo I? Si Juan murió, ya estaba muy viejo, estaba en la cárcel de Patmos, que era una isla, pues yo no creo que fuera Juan el que compiló e hizo la Biblia. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que la Biblia se terminó de compilar en el siglo I? Y el problema de él también es, ¿qué hace entonces él con los evangelios, los apocalipsis, los hechos apócrifos que fueron escritos en el siglo I y que no están en su Biblia? ¿Por qué? Él no sabe explicar eso. Ahora, lo otro es que él tampoco reconoce algo que históricamente sí es muy claro, que la doctrina de sola escritura o sola la Biblia nace con Lutero en 1521. No fue creencia de la Biblia porque de la iglesia. ¿Por qué? Porque en los primeros siglos no hubo, al contrario de lo que enseña Rodrigo, no hubo un canon, una Biblia como tal compilada, y los primeros cristianos no usaban la Biblia. De hecho, en el siglo I ni siquiera usaban la Biblia, muchos usaban el Antiguo Testamento porque la Biblia, el Nuevo Testamento apenas se estaba escribiendo. Por otro lado, ellos dicen que si no son solo la Biblia, no son el pueblo de Dios. Yo les recuerdo que los judíos no son solo la Biblia. De hecho, existe el Tanakh, que es la compilación que conocemos del Antiguo Testamento judío, pero también existe el Talmud, que es la compilación de la doctrina oral de los judíos. Ellos no son solo la escritura. Entonces, si los judíos, los primeros cristianos que nacen del judaísmo, también tenían su tradición oral y también tenían su tradición escrita, ¿de dónde saca Rodrigo Holguín que los verdaderos cristianos son sola escritura si esa doctrina apenas nace en 1521? Entonces tenemos estos problemas para enumerárselos de nuevo.
¿cómo puede comprobar él que la Biblia ya estaba compilada, completa, como hoy la conocemos, en el siglo I? Además, porque la primera Biblia de 66 libros que existe en la historia, y está comprobado, nace en 1826 en Inglaterra, por Sociedades Bíblicas Unidas. No existe en la historia un solo registro de una Biblia de 66 libros como la tienen hoy los hermanos protestantes. Primero. Segundo, ¿de dónde saca que los primeros cristianos eran sola escritura si en el siglo I apenas está escribiendo el Nuevo Testamento? ¿Sí? Los judíos no eran sola escritura, nunca lo han sido, ni los primeros cristianos, porque como les digo, se estaba escribiendo la Biblia. ¿De dónde sacan que en el siglo I, si hasta 1521 hay registro de esta doctrina de la sola escritura? Tercero, ¿de dónde saca que la Biblia es la única norma de fe, comportamiento y moral? Si no fue capaz de darnos una cita de la Biblia, el que lee solo la Biblia y que cree lo que dice solo la Biblia, pues debía darnos una cita de solo la Biblia, donde diga que solo la Biblia es la única norma de comportamiento, doctrina, fe y moral. No, no la dio. No existe. Y por último, ¿de dónde saca él que al finalizar el siglo I fue compilada la Biblia como tal, los 66 libros que ellos tienen en su Biblia? ¿Cuál es el texto de la Biblia que nos puede decir que eso fue así? Y que diga, estos fueron los 66 libros que quedaron dentro de la Biblia. ¿O cuál es la prueba histórica de lo que él está diciendo? Si el último que escribió fue el apóstol Juan, encarcelado en una isla de Patmos, de donde él recopiló los 66 libros que él tiene en su Biblia, para decir esto antes de que termine el siglo I es palabra de Dios. Necesitamos pruebas, no discursos bonitos. Entonces, con solo la Biblia, que por favor me pruebe todo lo que le acabo de decir. Muchas gracias y adelante, Rodrigo Holguín. Bien, cierras tu frase diciendo con solo la Biblia, cuando en primer lugar tú no usaste solo la Biblia. Ya te claro, porque perdóname, los católicos no somos, perdóname, aquí hay una falacia. Antes de que comiences, tú no nos puedes medir con tu norma, porque ustedes son los que creen en solo la Biblia. Nosotros creemos en Biblia, tradición y magisterio. O sea, a nosotros no nos puedes encasillar en eso de solo la Biblia, porque yo te puedo hablar con la historia del magisterio, con tradición apostólica, cosas que tú no reconoces, pero tú eres solo la Biblia y por tanto tú estás obligado a responderme las preguntas que yo te hice con solo la Biblia. Tú no, yo bien, no. En primer lugar, mira, empezaste así, empezaste tu primera posición así. Me acusas de falacias, ¿no es cierto? Y no explicas puntualmente en cómo está conjeturada la falacia. Y cuando tú dices, es una falacia de Rodrigo, pero no la especificas y no la refutas, tú acabas de cometer una falacia que se llama falacia de petición de principio, en el cual la falacia está preconcluida en lo que tú crees que se hizo. Pero una falacia de ese tipo se refuta y se cae por sí misma. Es una falacia de tu misma afirmación. Después dice, tendría que refutar el pasaje de Gálatas. O sea, Gálatas es el pasaje que convalida que lo que ellos enseñaron, que lo que ellos dijeron, que lo que ellos mostraron, Gálatas 1.6, si alguno enseña un evangelio distinto al que hemos enseñado, y este evangelio fue distribuido en las iglesias, no tan solo de forma verbal, sino de forma escrita, y lo verbal y lo escrito eran un mismo y al unísono. Por lo tanto, lo verbal siempre está confirmado por lo escrito. Continúo. Después dice que utilizo una explicación romántica y no explica por qué es romántica. Otra falacia más. ¿Por qué sería romántica? ¿Qué significa eso? Y si es romántica, ¿cómo la demostraría que es romántica? Otra falacia más. Después usas el resto de escritos que no están en la Biblia, porque me haces la pregunta, ¿dónde la Biblia está formada antes del siglo III? Sería tu pregunta para entenderla a grandes rasgos.
La Biblia se escribe con el último escritor, el apóstol Juan, y ya estarían todos los escritos distribuidos en la iglesia. O sea, por lo tanto, la Biblia ya está completa con la escritura del apóstol Juan. Ya está. Porque después no se siguió escribiendo más nada que se consideró posteriormente escritura inspirada. Habían varios escritos en el siglo I que fueron usados y en el siglo II, pero estos otros escritos no contradicen lo que se escribió en el siglo I. Se considera que es apócrifo porque no tiene los dos parámetros que se tomaron en Nicea. En Nicea se tomó que tenía que ser escrito directamente autógrafo de los apóstoles o discípulo directo de los apóstoles. Si no cumple esos dos requisitos principales, se consideraba escritura apócrifa, aunque haya sido usada, pero lo que se usó no contradice el texto escrito. Después de eso, tú me dices, en otra pregunta, la Biblia compilada como la conocemos hoy, tú haces esta pregunta. Rodrigo afirma que la Biblia está compilada como la conocemos hoy. No, yo no dije eso. Ahí armas un muñeco de paja. Terminas fabricando el muñeco de paja, donde tú me dices, ok, Rodrigo dijo que la Biblia estaba compilada como la conocemos hoy. Eso es falso, eso es un muñeco de paja. Lo que yo dije fue lo siguiente, que la Biblia ya estaba compilada hasta el siglo I, pero no como la conocemos hoy. Estaban los escritos sueltos, y la Biblia nace por resultado de un primer códice, un protocódice, que eliminaba todos los textos que estaban relacionados a los judíos, que eran 17 libros. Producto de este códice, la iglesia tiene la necesidad de definir cuáles son los textos autorizados y que van a ser una norma que van a trazar la iglesia. ¿Qué iglesia era? Pero eso se hace, no, por un segundo, estoy hablando con Rodrigo. Esto se hace hasta el siglo IV, en el Concilio de Nicea. Tu segunda pregunta, si en el siglo I ya estaba escrito, obvio que estaba escrito en el siglo I, porque el último escritor que considera la Biblia es Juan. La pregunta número 3, la Biblia, la única norma de fe, ¿dónde la Biblia lo dice textualmente? Te lo acabo de citar como 4 veces, esta es la 4ª vez, donde Pablo dice, si alguno predica un evangelio distinto al que hemos anunciado, ¿y dónde está colocado ese evangelio? En los escritos están esos evangelios. Cuando yo acuso a la Iglesia Católica de ser anatema, es porque las encíclicas y la tradición niegan literalmente lo escrito. La falacia que arma el catolicismo de decir tenemos derecho a escribir lo que se nos antoje y la Biblia no es la máxima autoridad es para justificar el montón de encíclicas y doctrinas personales y contradictorias a la Biblia creada por el catolicismo. La pregunta 4, al finalizar, ¿dónde la Biblia dice que están los 66 libros? La pregunta es totalmente incoherente. Lo que se volvió a decir es que hasta el siglo I ya estaban todos los escritos que nosotros hoy conocemos dentro de la Biblia, ya estaban. Que en el siglo IV se compila es un tema distinto, pero el último escrito es el apóstol Juan. Así que ahí automáticamente se decae bueno, todo hermanos, lo que me gustaría que me explicara, hermano Rodrigo, Arturo, porque es una explicación romántica. Si tiene la amabilidad de explicar por qué es romántica Arturo, y por qué es una falacia. Con mucho gusto. Haces la afirmación, pero no la refutas. Permítanme, les voy a responder. Bueno, hermanos, termino con esto. Creemos que todo ya... lo que Rodrigo dijo es una falacia, y como es una falacia, no es válido. Es exactamente igual lo que Rodrigo hace afirmaciones categóricas, pero no logra demostrarlas por qué supuestamente son falacias. Rodrigo, sí, un segundito. Mira, ¿quién dijo que el libro de Hebreos, que no se sabe por quién fue escrito, que es inspirado por Dios? Déjame que ya le voy a responder eso, porque él mismo cayó por su propia boca. En la Nicea, habló de Nicea, el de la sola escritura. Exacto, sí, exacto. Bueno, primero que todo, él dice que se hicieron otros escritos, como los evangelios apócrifos, que no se metieron dentro de la Biblia, no porque contradijeran la doctrina, no porque no la contradecían, sino porque... ya no me acuerdo ni qué fue lo que dijo, pero yo le recuerdo, si él ha leído alguno de estos evangelios apócrifos, en uno de estos se narra que Jesús en su niñez mató a un niño y luego la Virgen María lo regañó y él lo resucitó, y también cogió el barro y creó unos pájaros. Y él dice que eso contradice la doctrina. Tranquilo, Rodrigo, es mi turno. Ahora, okay, dale.
otra cosa que dijiste, que le pedí, ¿dónde dice en la Biblia? Una pregunta muy puntual, que ¿dónde dice en la Biblia que la Biblia es la única norma de fe, conducta y moral? Y me dice, no, es que en Gálatas dice que el que predica otro evangelio distinto, no, nada que ver. O sea, esa cita no está diciendo la Biblia es la única norma de fe, conducta y moral. Ahí está hablando de la predicación del evangelio. Ahora, creer que la Biblia, los 66 o 73 libros en nuestro caso, son el evangelio, pues es un error garrafal, porque incluso en la Biblia encontramos la ley y la ley va en contra del evangelio. Nosotros no somos salvos por la ley, sino por la gracia. Lo que está narrado en la Biblia, Rodrigo, tranquilo. Lo que está narrado en el Antiguo Testamento, y por eso está la ley dentro de la Biblia, es para conocer la historia de la salvación, todo el proceso. Por eso la iglesia no lo desechó. Por otro lado, él se pega un autopacatazo porque dice, no, es que la Biblia ya estaba compilada en el siglo I, pero eran escritos sueltos, o sea, estaban escritos sueltos por ahí. A ver, si estaban en escritos sueltos, no estaba compilada. No se puede decir, o sea, compilar es reunirlos todos en un solo escrito. Pero tú me dices, no, es que ya estaba compilada, pero estaban regadas escritos por ahí. Eso es absurdo. O ahora, es uno, o es lo otro. Y ahí viene lo segundo. En el siglo IV. Ahí viene lo segundo. Perdóname. Y dice, no, la primera compilación se estableció en el concilio de Nicea. Nicea, hágame el favor. O sea, ya hablando del siglo IV, ¿sí? ¿Y quién hizo el concilio de Nicea? La Iglesia Pentecostal Unida, la Iglesia Pentecostal Trinitaria, los mormones, no. Fue el concilio de la Iglesia Católica. En plena persecución del siglo IV. Explica la formación de la Biblia que tiene en su mano, no con solo la Biblia, como debía haberlo hecho y como se le pidió, sino con historia del magisterio de la Iglesia Católica. O sea, que él mismo se pega un tiro en el pie, por así decirlo. Entonces, oye, pero él mismo se ahorcó, hermano. Oye, Rodrigo, el primer concilio de Nicea, ¿qué año se hizo? Hermano, eso fue tremendo. Este hermano se acaba de colgar. Pero lo demás es que me dice que yo lo acuso de predicar una historia romántica, pero no le explico qué es romántico. ¿Por qué es romántico? Con mucho gusto se lo voy a explicar. Porque él explicó que después de que Juan escribió la última carta, ya todo quedó compilado, sin explicar quién lo compiló, cómo puede probar históricamente o con solo la Biblia que todo había quedado compilado y un texto bíblico donde diga, estos son los 66 libros donde que van a conformar la Biblia cristiana, o los 73 libros. No existe la cita ni me puede dar una fuente realmente histórica. Son inventos que a él le enseñaron, que donde le dicen, no, es que Juan terminó y ya quedó compilada, pero además se pega el tiro en el pie diciendo que esa compilación se hizo fue en Nicea, en el concilio de Nicea, que ni siquiera está en la Biblia, que fue 3 siglos después, ¿sí? 4 siglos después. ¿sí? Si este hermano supiera que el libro del Apocalipsis no fue escrito todo por el apóstol San Juan, no, él no pues sabe eso, ¿verdad? La escuela de San Juan, claro. Entonces, ahí, por eso yo le demuestro que eso es una explicación romántica. Amén, hermano. Él me tiene que mostrar que la Biblia estaba compilada a final del siglo I, solo con Biblia, no con historia. Y si tiene historia, se la voy a aceptar, pero con pruebas históricas, no con lo que él crea o que me amén, amén. ¿sí? Sino con pruebas históricas. Y que lo más gracioso es que además de eso, termina diciendo, no, estaba compilada, pero los escritos en el siglo I estaban regados. La compilaron en realidad en el concilio de Nicea, siglo III, concilio de qué iglesia? Uy, tremendo, hermano. Iglesia Católica. Así termina la cosa. Hermanos, estamos orgullosos. Estamos orgullosos, hermanos, de estas grandes explicaciones que le hemos estado dando a este hermano. Rodrigo, y él solo ha estado evadiendo
y repitiendo y no afronta en síntesis la pregunta que se le hace. Claro. O sea, nunca pueden no es que no haya un destruir afrontamiento, que no se acepta la respuesta, lo que es otro es la libre interpretación de las escrituras, hermanos. Hubo un hermano protestante que estuvo al inicio del chat y dijo claramente: el protestante se ha desviado. La libre interpretación de las escrituras ha traído gran daño al protestantismo. Segunda de Pedro porque 1:20. cada uno de ellos interpreta lo que se le da la gana. Es lo que vemos con el hermano. Hago réplica, Rodrigo. Que viene y pregunta aquí dónde está la palabra católica, dónde está la palabra evangélica, y un solo relajo, donde acaba de culminar de que los concilios han definido el canon de las Sagradas Escrituras. Amén. Y vemos, hermanos, estructurada la iglesia bien explícita en la Biblia. Dice Juan 21 que a Pedro le dio el cargo de apacentar a las ovejas, apacentar el rebaño de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros los vamos a la historia y vemos claramente San Clemente Romano, San Ignacio de Antioquía dice, da testimonio a principios del siglo II de que a la cabeza de las comunidades de Asia Menor, dice así, San Ignacio de Antioquía da testimonio a principios del siglo II de que a la cabeza de las comunidades de Asia Menor y aún en los países más remotos, citando Efesios 3, donde se habla de la adoración en la iglesia, había un solo obispo monárquico en cuyas manos estaba todo el gobierno religioso y disciplinario de la comunidad. Amén. Quien honra al obispo es honrado por Dios. Esto es tremendo, hermanos, cuando el protestante no es capaz de mostrar la estructura de la iglesia de ellos y el fundamento. Me lleva una gran decepción, hermanos, porque aquí el hombre Rodrigo, no demostró nunca, termine el monólogo el joven. Nunca demostró si tiene un líder, así como lo muestra Juan 22 o así en el último capítulo. No mostró nada si él está subordinado a un pastor o un líder que haya venido desde los mismos apóstoles. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Ni lo hará, hermano Mauro, ni lo hará, ni presentará sus pastores. Rodrigo, no lo puedo responder porque ya terminó el monólogo el jovencito que estaba hablando. Oye, lo que más aprendí hoy. Rodrigo, ¿te puedo responder o no? En el siglo IV, en plena persecución cristiana, en Nicea hicieron un concilio en el siglo IV, cuando estaba la iglesia escondida en las catacumbas. ¿En qué momento? Bueno, eso es lo que aprendí hoy del monólogo del que está hablando. Porque habla de monólogos, él hizo un sketch, un monólogo, pero de pura falacia. Sí, pero es fácil hacer un monólogo cuando al otro no le das tiempo de responder, así cualquiera, ¿no? Bueno, entonces en el siglo IV se hizo el concilio de Nicea. ¿Tú que eres solo escritura? No, nada más contéstame. ¿Estás seguro de eso? ¿Podrías mostrarnos una cita de la Biblia sobre el concilio de Nicea? Sí, por ti, el concilio de Nicea. Pues hablando de solo la Biblia. Rodrigo, adelante. Ya es tu mucho, hermano. Tu pregunta es semejante a decir, ¿me podrías mostrar la independencia de tu país escrita en otra fecha? Es igual. No es igual. Rodrigo, mira, fíjate dónde empezaste. Empezaste, Rodrigo, diciendo allá, diciendo, Rodrigo, mira. Sí, porque definitivamente él cuando entró simplemente dijo, Rodrigo, quiero cita bíblica. Y mira. 1, 6 al 11. Siguen desconociendo Gálatas, capítulo 1, 6 al 11. Hasta el momento no han sido capaces de abordar el pasaje. Es que no son capaces de abordarla. Ahora, hablan del texto porque la negación al texto es increíble. Ajá. Rodrigo dice lo siguiente, que Gálatas 6, 1 al 11 Pablo no es la autoridad para establecer la doctrina cuando el texto ya lo estableció. ¿A dónde es fácil, después dice,
Dice que yo, dice que una persona que yo había dicho que somos salvos por la ley. No sé qué parte del audio escuchó para acusarme de decir que yo somos salvos por la ley. Después, en la siguiente frase, perdón, dice, Rodri, dice pero yo no dije Sí, Rodri, lo dijiste. yo no dije eso, yo dije que la ley... que me autoaplasté, ¿no es cierto? Cuando dije que la Biblia estaba toda escrita ya con el último escrito del apóstol Juan. Sí, que ya estaba compilada. Correcto, porque está toda escrita, está toda lista. No, no lo todo lo escrito hasta el año 100, toda la doctrina de los apóstoles está plasmada en texto. Toda la doctrina de los apóstoles está plasmada en texto y existen más de 14.000 copias de los autógrafos en el Códice Occidental. Rodrigo, dale la cita donde tenemos tradición. Esto es antes del Concilio de Nicea. Antes del Concilio de Nicea, en el Códice Occidental, mi hermano, se encuentran para el siglo II todos los pasajes y todos los escritos que los escritos habían hecho hasta el siglo I. Entonces, decir que en el Concilio de Nicea se empieza a compilar la Biblia, sí, pero me citas un libro escrito por los católicos, no tiene autoridad. No tiene autoridad un escrito de católicos. Por los católicos, de hecho, muchos de los evangelios... Tú me dijiste, mira, tú literalmente me hiciste la historia con la Iglesia Católica. Estas fueron palabras textuales. O sea, te estamos pidiendo pruebas con solo la Biblia, ¿sí? Y tú me estás diciendo que hay pruebas de que el canon se cerró en el siglo I con Gálatas 1:6. Vamos a ver si eso es cierto. Tú dices que es que no queremos leer la Biblia. Ay, Dios mío. Vamos a mirar si es cierto que acá dice que el canon se cerró en el siglo I, en Gálatas 6, capítulo 1 al 11. Vamos a leerlo a ver si es cierto y que todos escuchen. Si quieres lo leemos de la Reina Valera. Yo lo voy a leer de la Jerusalén, pero si quieres ponemos la Reina Valera para que no haya problema, que digan, no, es que el texto católico está alterado. Vamos a leerlo. Pero es un muñeco de paja, Rodrigo, lo que acabas de decir. Rodrigo. No, tú. No metas a todo el mundo. No hagas una generación porque estás diciéndolo tú. Hermanos, si alguno fue sorprendido. Mira, tú dijiste lo siguiente. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba a su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. 6:1 al 11, ¿no? Dice así: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pero no estás leyendo Gálatas. 6:1 al 11. Gálatas 6. ¿No dijiste Gálatas 6? 1 al 11. Gálatas 1, del 6 al 11. Gálatas 1, del 6 al 11. 1 de la Reina Valeria, del 1 al 11, a ver si es cierto, que ahí dice que ya toda la Biblia fue compilada. ¿Sí? No, eso es un muñeco de paja. Lo que estoy diciendo que ahí es la base para decir que la Biblia es la máxima autoridad. Bueno, vamos a ver si ahí dice, dice textualmente que la Biblia... No dice textualmente, se infiere. Eso es una inferencia. Ya. No dices que es una inferencia. Lo que diga la Biblia, si la Biblia no lo dice, no lo pero existen dos términos de lectura, Rodrigo, la textual y la inferencial. Vamos a leer. Existen dos grados de interpretación, textual e inferencial. A ver si dice que la Biblia es la única autoridad de norma fe y moral. Léalo. Rodrigo. Dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, Dios Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual, aquí vamos, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio distinto, un evangelio
es el anuncio, la predicación de evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, os anunciare, ¿cómo se anuncia? Con la boca. Otro evangelio diferente, el que os hemos anunciado, sea anatema. Perdón, aquí vamos. Anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si algunos predica, ¿cómo se predica? Con la boca. Diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y el 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre. Aquí no dice en ninguna parte, ni está la palabra Biblia, ni dice que el texto no está explícito en la Biblia. Rodrigo, oye, estas cosas que enseñaron los apóstoles, ¿dónde están? Rodrigo, estas cosas que ellos anunciaron, ¿dónde están? No está explícito en la Biblia. No dice ni implícita ni explícitamente, porque primero no está hablando. Ay, Dios mío. Rodrigo, lo que se anunció, ¿dónde está? Vea, Rodrigo, en ningún lado, pero responde. Permítanme terminar la idea. En ningún lado menciona la palabra escrita o dice Biblia, sino que dice anunciar, predicar, o sea, con la boca. ¿Qué está diciendo? Oral, ¿cómo fue enviado? ¿Oral o escrito? Rodrigo. La palabra escrita que tengo aquí. Rodrigo, pero te olvidas de algo. Que esto fue escrito. En ningún lado dice un texto escrito. Dice pero esto no fue escrito. O predicar. O sea, la carta de los Gálatas no es una Gálata. ¿Ah? Rodrigo, claro. Entonces la carta de los Gálatas no es una carta. Rodrigo. Mira, ni dice escritura, ni dice Biblia. ¿Eso es o no es un escrito? Eso es escrito. Rodrigo, dice, ¿la carta de los Gálatas es o no es un escrito? Ahora, dice... Rodrigo, ¿la carta de los Gálatas es o no es un escrito? Perdóname. Por otro lado dice... Perdóname. Dice el 11, y póngale la lupa. Mas os hago saber... Pero no respondes. Tranquilo, ya te voy a responder. Dice el 11, pongan la lupa. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, por Pablo, ¿sí? No es según hombre. Entonces, según esta misma lógica implícita de Rodrigo Holguín, la única palabra inspirada por Dios, que es, si ahí dijera que es norma de fe, conducta y moral, es lo que anunció Pablo. O sea, se tendría que eliminar Apocalipsis, las cartas de Juan, la carta de Judas, los evangelios. Eso es una falacia muñeco de paja. Las cartas de Pedro y dejar solo las. Es una falacia muñeco de paja. Aquí lo dice. Tú lo dijiste. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado, no escrito, por mí, no es según hombre, por mí. Amén. Por eso la Iglesia Católica tiene pero te saltaste el pasaje, Rodrigo. Ahí quedas. Te saltaste el pasaje. Muchas gracias. No, Rodrigo, te saltaste el pasaje porque te dice, si alguno predica un evangelio distinto del que hemos, Biblia, en plural, Rodrigo, escritura. Hemos anunciado. Si tú lo notaste, Rodrigo, él tiene ese pequeño problema. Hemos anunciado está en plural, no en singular, Biblia Rodrigo. Significa escritura y Biblia significa conjunto de libros. ¿Sí? Y cuando habla de escritura, cuando usaban los primeros cristianos, usaban la Septuaginta, la Biblia griega, incluidos los deuterocanónicos. No sé si él sabrá eso. Por eso mire, le voy a responder a Rodrigo. De la Sagrada Déjeme que le responda a Rodrigo. Muy amplio, ¿no? Rodrigo Creo comete un gran error. No sabe ni tocó ese pequeño tema de que la Biblia griega, cuando dice San Pablo que toda escritura. Pero tengo el derecho a responderle a Rodrigo. Los deuterocanónicos. Me imagino que voy a tener el derecho a responderle a Rodrigo, ¿no? Falta de estudio, hermano, falta de estudio. Sí, no, sí. No, pues pero le voy a poder responder a Rodrigo o no le voy a poder responder. Nicea, y eso que aquí tengo el protoevangelio de Santiago, ¿no? O sea, Santiago, tengo el de Tomás, mire, Tomás, fueron apóstoles, ¿cierto? ¿Por qué no están en la Biblia de él? Si él dice que el canon se cerró en el siglo I. No, el de Hebreo, nada más dile quién me escribió Hebreo. Si fue un apóstol. Porque dice que en el de Nicea
Rodrigo, ¿te voy a poder responder o no? Escrito por un apóstol, aunque le pregunte a ver si el Lucas, amigo protestante. Si Lucas era apóstol o Marcos. ¿Te voy a poder responder, Rodrigo, o no? Porque ahí dice me preguntas, ¿te voy a poder responder o no? La Biblia, y literalmente, porque hasta ahorita estás dando vueltas. Nunca responde, nunca afronta. Rodrigo, ¿te puedo responder o no te puedo responder? Sí, porque monologar es fácil. Que lo único inteligente que pero tengo derecho a responderte, ¿no? De Nicea. Pero me imagino que voy a poner a responderte. Bueno, ahí Rodrigo comete un error. Mire, lo que la primera corrección. No, hermano. De petición de autoridad, de hombre de paja. Hermano. Pero no explica nada. Sí, ya vemos, hermano. Es falacia, hermano. Hermano Arturo. En primer lugar, Rodrigo. Adelante. Hermano, bendiciones a todos, bendiciones. Este hermano va a estar dando vueltas. No mostró el pasaje donde diga que la Biblia es la única norma de fe y doctrina y conducta. Entonces está claro que no lo va a dar. Sigue negando Gálatas. Aunque diga, Mauro, aunque diga, pero sigue habiendo negación del pasaje. No está. Entonces, hermanos, creo que hermanos, Dios les bendiga. Podemos hacer esa transmisión mañana. Pero, ya este señor ha quedado muy humillado ya. Aquí ya son las 12:45. Sí, Arturo, cierre la transmisión. Cada uno escuche todo el video y saque sus conclusiones. Sí. Exacto. Oye, vaya silenciando de usted Mauro, la despedida. Mauro, espérate. Quiero hacer algo que escuché de... Espera, un momento. Espérate. Hermano Rafito, un momento. Cada uno va a tener unos 5 a 3 minutos para despedirse. Así de simple. Nada más algo, antes de que se corte, nada más algo sencillito. El catecismo de la iglesia dice que está por encima del magisterio la Sagrada Escritura. Y escuchar a mi hermano Max decir algo que no es bueno, pero nada más quería compartir eso. En el principio, desde el prólogo del catecismo, pueden leer lo que dice: el magisterio está por encima de la Biblia. Porque ¿de dónde sacaron doctrina? Pues de la Sagrada Escritura, del canon bíblico católico. Entonces nada más quería que repasaran un poquito el catecismo. Arturo. Bien, no, simplemente hay que darle chance que hable Rodrigo Holguín, ¿sí? Sus últimas palabras para que vea que acá todo es democrático, no. Claro, qué bueno. Otra vez, pero bueno. Qué bueno. Sí, el tema es que en la frase de Pablo, las cosas que nosotros hemos enseñado, lo que ellos enseñaron, están plasmados todo en escrito, no es textual. O sea, la frase de Pablo, las cosas que hemos enseñado, las cosas que hemos anunciado, todas en ese tiempo fueron, aparte de modo verbal, fue por modo escritural. Y eso es lo que se olvida Rodrigo. No lo oigo. Y cuando yo escucho y cuando termino diciendo, no sé si ahí me escuchan bien. No sé si me escuchan. Sí. Bien. Rodrigo sigue cometiendo un error desde el principio, desde toda su charla. Se olvida que lo que se dijo a Gálatas fue dicho por medio de textos. Y lo que se dijo por medio de textos confirmaba y colocaba un documento donde queda el registro de todo lo que ellos hablaron y enseñaron. Todo lo que ellos hablaron y enseñaron, para convalidar y para dejar un documento fidedigno de qué fue lo que se dijo, todo fue llevado a texto. Por eso se escribieron los 4 evangelios, para que lo que hizo Cristo pase a texto, no tan solo fue oral. Entonces, se lleva lo oral a escrito para que quede un documento de las cosas que ellos enseñaron y anunciaron. Entonces, si después viene otra persona y te trata de vender el cuento de que María subió a los cielos, es un evangelio distinto, jamás enseñado por los apóstoles, entre tantas cosas más. Por lo tanto, Gálatas es en sí mismo un escrito, y es una instrucción dada de forma escrita que recuerda lo que se dijo, pero está plasmado en documentos. Y eso es lo que Rodrigo niega, y hace una negación al pasaje. Ni más ni menos una negación al pasaje. Creo que no hay más nada que decir. Hermano Arturo puede firmar sus cosas, pero está en su derecho. Hermano Arturo. Sí, las palabras. ¿Me escuchan? Sí, las palabras del hermano Rodrigo.
Sí. Yo no lo escuché, Arturo. ¿Yo? Sí. Sí, sus palabras, hermano, ya para finalizar, para despedirnos. Ok. Entonces, lo primero es que aquí le pedimos un texto y él no nos lo pudo dar. Hizo su propia interpretación y dice, no, es que la tradición oral, todo fue puesto por escrito. Pero ¿será que eso es cierto? Vamos a ver si eso es cierto según la Biblia. Vamos a Juan 21, 25, dice, y también hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Así lo escribe en la Reina Valera, ¿sí? Y dice, también dice, os alabo, Pablo dice, os alabo por todas las tradiciones que habéis conservado de viva voz, o sea, oral, y por carta, lo dice Pablo. O sea, él que está hablando de las cartas que escribió y de las tradiciones de viva voz, o sea, las tradiciones orales, cosa que él niega. Pero además también Juan 20 dice, también dice así, además hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Entonces, aquí, perdón, con solo la Biblia, como a él le gusta, acabo de refutar el cuento de que no existe, de que todo lo que era tradición oral se pasó por escrito. De hecho, si le pidiéramos una cita donde dijera en la Biblia que todo lo que era tradición oral se puso por escrito, que nos mostrara una cita donde dice eso, no la tendría porque no existe, la Biblia no dice eso. Pero eso, claro, Juan habla de lo que hizo Cristo, no lo que hicieron los apóstoles. Perdón, tú ya hablaste. Eso es una presuposición que él hace doctrinal, pero no existe en la Biblia ningún texto donde diga todo lo de la tradición oral fue puesto por escrito en la Biblia. Y además, como ya lo escuchamos, él para poder justificar al final el canon de la Biblia actual, habla del concilio de Nicea. Y ahí, en el siglo IV. En el siglo IV, ¿sí? 4 siglos después de que se terminara de escribir la carta de Juan. Entonces ahí ya no hay nada más que hacer. Muchísimas gracias a todos. Gracias por su atención y que el Señor les bendiga. Amén, amén, hermanito. Gracias, bendiciones. Hasta mañana. Hasta mañana, Arturo. Dios los bendiga, cuídense mucho. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Un abrazo.